Bueno, buen día, buena semana. ¿Cómo andan? Espero que esperamos que hayan tenido una linda semana, una semana intensa nuevamente. Hoy no lo tenemos a Gonza de moderador, así que nos vamos a ir pasando un poco la pelota entre nosotros cuatro y con Mauge siempre ahí atrás en los controles dando una mano. Así que para no tratar de imitar y que salga mal a Gonza, directamente vamos con Juan y sus novedades. Juan está con algún problema de conectividad. Juancho, si se llega a cortar, retomamos con alguno de los chicos hasta que te estés de vuelta. Y si vos ves que conviene, te avisamos y de última hacelo sin cámara por el día de hoy. Así que adelante, Juan Manuel Barrero. Dale, recordamos, ya que te hago el apoyo porque al no estar Gonza, recordamos que manden a Gmail las consultas. Ahí Mauge va a pasar en el chat el mail a donde pueden hacer las consultas. Y también para los que sean tuiteros o Instagram o redes sociales, pueden seguir a Agromanagement en redes sociales o hacer un hashtag con Agromanagement también para ir viviendo con otros lo que está viviendo. Ahí veo que Julio pone un dedo para arriba, siempre activo en redes sociales. Así que bueno, nada, yendo un poco a lo impositivo, bueno, espero que no se enojen con mi vuelta y se sigan sumando, ya que sé que Flor es muy simpática y agradable, pero bueno, ya le iremos sumando más encuentros, además para también equilibrar el género femenino. Así que bueno, no me tiren con fruta ni nada. Hoy soy yo de nuevo, así que bueno, hay que acostumbrarse. Bueno, nada, yendo un poco a las novedades fiscales y laborales esta semana, ANSES informó que se pagarán los ATP de julio a partir del 11 de agosto, es decir, dependiendo del quid van a empezar a informar la fecha de pago. También AFIP extendió el beneficio para la postergación del pago de los derechos de exportación a las pymes, que se había prorrogado hasta el 30 de septiembre. Ahora la nueva medida también permite a aquellas empresas con deudas impositivas y previsionales la posibilidad de hacer uso de esta postergación para la cancelación de esa obligación tributaria. Así que bueno, para todos los exportadores que sean pymes van a tener esta postergación. También AFIP extendió la feria fiscal hasta el 16 de agosto. Esto significa que durante la vigencia del aislamiento y del distanciamiento se seguirá manteniendo la suspensión del cómputo de los plazos para los contribuyentes en los distintos procesos administrativos, esto ya sean determinación de oficios, sumarios, multas, descargos, clausuras, intimaciones de pago, requerimientos de fiscalización, etc. Es decir, se suspenden todos los plazos hasta el 16 de agosto. Recuerdan que habíamos mandado que AFIP había mandado una notificación a ciertos productores para informar la campaña La Gruesa 2019-2020, y bueno, estos plazos siguen suspendidos, por ende no estamos todavía obligados a responder ese requerimiento. Y como dato de color también, y no muy bueno desde el punto de vista del cash flow, del flujo financiero, del flujo de fondos de los responsables inscriptos que son empleadores, es decir, que bueno, muchas empresas de agro hoy son responsables inscriptos y son empleadores, o sea, son personas físicas, responsables inscriptos y empleadores. Es un mes con mucha necesidad financiera, ya que este mes en agosto van a pagar en concepto de impuestos y aportes a la seguridad social los siguientes tributos: autónomos, cargas sociales, ganancias 2019, bienes personales 2019, los anticipos de ganancias y bienes personales 2020 y ingresos brutos. Así que bueno, preparar un poco la billetera porque es un mes para hacer bastante desembolso al fisco, a FIP. Y finalmente, bueno, de este ping-pong de novedades y de actualizaciones, según el último tema que habló Flor sobre la supermoratoria, todavía no tenemos ninguna sanción de lanzamiento, así que todavía estamos a la espera. Y como bueno, no hay muchas novedades respecto a la semana anterior, traje un tema que bueno, casi todas las empresas viven en algún momento, que es la reorganización societaria, o también conocida como la reorganización impositiva.
Esta se da muchas veces como consecuencia de la necesidad de distribución de bienes entre los diferentes integrantes de una familia o de un grupo familiar, y por eso la ley de impuesto a las ganancias permite obtener beneficios impositivos, es decir, la exhibición del impuesto y de otros impuestos provinciales y nacionales a las empresas que se cinden, digamos, ¿no? Importante acá destacar que no solamente para las SRL o SA, que son las sociedades regulares, sino también para cualquier explotación bajo la figura de una sociedad simple, por ejemplo, las ex sociedades de hecho. Para la obtención del impuesto a la ganancia, como así también de los demás impuestos nacionales y provinciales, lo más importante es lograr cumplir con la totalidad de los requisitos que exige la ley. Ahora, ¿cuáles son estos requisitos que exige la ley? Los podríamos dividir en dos momentos. Al momento de la reorganización, el primero es que el 80% del capital de las sociedades continuadoras deben pertenecer a los mismos titulares del capital de las sociedades antecesoras. Después lo vamos a ver con un ejemplo. El segundo es que las empresas reorganizadas deben estar en marcha y mantener la misma actividad que las sucesoras, es decir, debemos mantener la misma actividad, no podemos cambiar la actividad cuando nos rescindimos. Y después, en un segundo momento, ya con posterioridad a la reorganización, las nuevas entidades deben continuar como mínimo por 2 años esa actividad, es decir, no solamente tenemos que mantener la actividad, sino la debemos mantener durante 2 años, y los titulares de las acciones de las continuadoras no podrán transferir a terceros las acciones de la sociedad por el lapso también de 2 años, es decir, durante 2 años vamos a tener que mantener la actividad y no poder transferir las acciones. Vamos a un ejemplo sencillo. Una empresa A que desarrolla una actividad agropecuaria integrada por 2 socios podría escindirse y formar 2 empresas unipersonales, la B y la C. Deberán cumplirse 2 condiciones fundamentales: que las empresas unipersonales, las que están continuando, prosigan con la actividad agropecuaria, es decir, mantengan la actividad que desarrollaba la sociedad A, y a su vez, como mínimo el 80% del capital de las empresas B y C pertenezcan en conjunto a los socios que integraban la sociedad A. Entonces, toda la transferencia de activos y pasivos de la sociedad a la B y la C, dígase maquinarias, herramientas, créditos, stock de hacienda, deudas, cementeras, etc., mientras se mantengan esas condiciones, será sin pago de impuestos esa transferencia de los bienes de la A a la B y la C. Esta misma situación también podría darse, por ejemplo, en el fallecimiento del integrante principal de una sociedad dedicada a la actividad agropecuaria y que los beneficiarios quieran continuar el desarrollo de la actividad en forma separada. Esto es muy común en la actividad agropecuaria. Para poder usufructuar de ese beneficio de orden impositivo, también resulta indispensable cumplir con algunas exigencias societarias, y acá me animo a que Hugo también intervenga si ve algún punto, porque tiene que ver con temas de IGJ. Los requisitos que deben cumplirse es presentar un balance especial, es decir, tenemos que armar un balance especial de escisión, la redacción en libros societarios del compromiso previo a la fusión u escisión, la publicidad durante 3 días en el boletín oficial y diario de gran circulación para que los acreedores puedan presentar alguna oposición a esta decisión, un acuerdo definitivo, el cual debe ser elevado por escritura pública, es decir, tenemos que hacerlo a través de escribano, y la inscripción en el Registro Público de Comercio, presentando los estados contables consolidados e individuales, acreditando la titularidad de los bienes registrables, y por último, la inscripción registral de los bienes transferidos, sean estos inmuebles o automotores. Es decir, si tengo una camioneta, tengo que presentar la transferencia de la inscripción registral de esa transferencia a la nueva sociedad. Por último, en este tema importante, y después lo dejo a preguntas si alguien tiene, es el tema de la fecha dispuesta para la reorganización, que bueno, debe ser decidida en la propia acta de la escisión. Es muy importante que su contador siga el tema de los plazos, ya que desde ese día comienzan a contar los 180 días hábiles para la presentación de la información que nos pide AFIP, que nos requiere AFIP. Este plazo es indispensable respetarlo, porque el fisco en varias ocasiones, por una demora en la comunicación de los datos, de la información que nosotros vemos que tenemos que presentar,
ha sancionado la pérdida de todos los beneficios fiscales, es decir, terminan tributando el impuesto a la ganancia, impuestos a sellos, impuesto al valor agregado, etc. Así que bueno, ahora dejo por ahí el lugar a Hugo para que continúe con sus temas, pero después si quieren retomar este tema, seguramente muchos de ustedes lo han vivido, seguramente tenemos acá en la comunidad a Diego Becar Varela, que es cliente y que ya ha pasado por el proceso, así que podemos también contar la experiencia si Diego se anima, pero nada, sigo con Hugo, y Hugo también si querés agregar algo respecto a este tema. Dale, gracias Juan. Bueno, a ver, una semana con no tantas novedades como nos trae acostumbrado hasta ahora la pandemia, que siempre venimos con un montón de novedades. Esta fue una semana de un poquito de menos novedades legales, digamos. En lo que es en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, la FIP reglamentó el programa de asistencia a la cadena de peras y manzanas. Es una cadena que ya desde hace 3 años viene recibiendo diferentes programas de asistencia, sobre todo para los pequeños y medianos productores y eslabones intermedios de la cadena, empaques, industria, etc. Y este año había vencido aquella ley trianual que siempre la FIP venía reglamentando, pero en el marco de la emergencia del COVID se saca el decreto 615, que salió en julio, que extiende fechas de vencimiento de pago de seguridad social, suspende juicios de ejecución fiscal e instrumenta regímenes de facilidad de pago. Y bueno, ahora la FIP reglamentó el viernes parcialmente ese decreto para esta cadena, básicamente extendiendo estas fechas de vencimiento de estos conceptos que acabamos de decir hasta el 8 de enero. O sea que atención a aquellos que estén en esa cadena. Esto es para las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. Atención porque son beneficios relevantes justo cuando vencía la ley de fomento o de promoción de 3 años. Ahora a raíz del COVID existe esta nueva reglamentación del viernes. La IGJ, quizás lo escucharon, sacó la semana pasada 2 resoluciones. Una que es interesante porque acelera los plazos para los trámites urgentes de inscripción de sociedades anónimas unipersonales y sociedades de responsabilidad limitada, bajo ciertos requisitos, pero relativamente accesibles esos requisitos, o sea que aquellos de ustedes que estén pensando en constituir una sociedad de este tipo en la IGJ, o sea, en Capital Federal, sepan que hay un trámite súper express, digámosle, o súper urgente, posible, que es nuevo, así que vamos a ver cómo empieza a funcionar, pero pareciera interesante, pareciera una buena solución para estos tiempos, ténganlo presente. Y por otro lado, la resolución 34 del 2020, que sacó la semana pasada IGJ, que hizo bastante ruido en los medios y en diferentes lugares, que básicamente lo que establece, y esto es toda una novedad, es la obligatoriedad de paridad de género en los órganos de administración y de fiscalizaciones, a las sindicaturas también, de sociedades. Es toda una novedad, generó mucho revuelo, pero la verdad que cuando uno lee el texto finito de la norma, hay varias excepciones, con lo cual termina aplicándose solamente para determinadas sociedades, no, por ejemplo, para las pymes, sino para las sociedades de mayor capital o que coticen en bolsa, pero una sociedad normal, común, cuyo capital no exceda hoy de 50 millones de pesos de constitución, o que no cotice en bolsa, en principio no tiene esta obligación, en principio y en final no tiene esta obligación. La obligación básicamente es que si tenemos órganos de administración, o sea, directorios, para decirlo en criollo, o gerencias, o sindicaturas con números pares, tiene que haber mitad de hombres, mitad de mujeres, y si el número es impar, vamos a suponer un directorio de 3, 1/3 tienen que ser mujeres. Se puede solicitar una excepción a esta norma, la sociedad puede solicitarlo con argumentos fundados, vamos a ver, todavía no hay casos, si la IGJ los otorga, y además en las constituciones de nuevas sociedades, de vuelta, cuyo capital sea mayor de 50 millones de pesos o que coticen en bolsa, se tiene que presentar un informe sobre las políticas de género que implementará la compañía. Vamos a ver cómo son los primeros casos de constituciones de sociedades y de solicitud de excepciones, interesante para seguirlo. De vuelta, las pymes en principio están exceptuadas, y también vamos a ver si otras inspecciones generales de justicia o direcciones de personas de justicia de otras provincias comienzan a seguir esta línea. Ha ocurrido en otros procesos que la IGJ toma alguna medida
y en distintas provincias empiezan también a tener repercusión y esas direcciones de personas jurídicas toman alguna decisión similar. Así que vamos a ver, pero por lo pronto es una resolución que no aplica a todas las sociedades como en un primer momento se temía, porque eso podría impactar fuertemente, sobre todo en las sociedades pequeñas. En el ámbito del Poder Legislativo, como les adelantamos la semana pasada, venció el protocolo de sesiones virtuales. Esto es relevante porque en la medida en que los partidos políticos, los bloques en el Congreso, no se pongan de acuerdo en renovarlo, hay toda una agenda muy importante a tratar, en algunos casos con medias sanciones ya, como habíamos dicho la semana pasada, la modificación de la ley de concursos y quiebras, que impacta directamente en las empresas, digamos, en esta realidad, y esa agenda, en principio, hasta que no acuerden los bloques políticos un nuevo protocolo de sesiones virtuales, no va a poder ser tratada. Además de la ley de modificación de concursos y quiebras, está la reforma judicial tan anunciada, la moratoria, la ampliación del presupuesto, así que muy relevante saber qué ocurre con el posible acuerdo o no para el protocolo de sesiones virtuales. La reforma judicial, de vuelta, como siempre hacemos en AgroManagement, sin entrar en consideraciones políticas, evidentemente es una reforma que en caso de avanzar va a tener mucho impacto en los negocios, en la estructura de cómo judicializamos todas las operaciones comerciales y laborales y demás, y sobre todo las relaciones con el Estado. Ya recibió de parte de 2 de las cámaras judiciales implicadas en la posible reforma, notas formales con observaciones, con lo cual vamos a ver si, aún antes de tratarse, empieza a recibir cambios de parte del Poder Ejecutivo, que es quien impulsa la reforma, atento a lo que los juzgados, las cámaras en realidad, de alzada, han expresado. Vamos a ver cómo avanza esto. En el ámbito del Poder Judicial, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 5 aceptó la representación colectiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la acción que el Consejo interpuso en representación de todos los matriculados para solicitarle a la justicia que postergue hasta 60 días después del final de la cuarentena, que hoy no sabemos cuándo va a finalizar, los vencimientos de impuesto a las ganancias, bienes personales y el cedular. No falló la jueza interviniente sobre el fondo del asunto, sobre si posterga o no, que es el verdadero pedido, pero sí aceptó que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas represente en una acción colectiva los intereses de todos los matriculados. Esto es interesante, independientemente de cómo termine la acción de fondo, que la iremos siguiendo y les vamos a ir contando, porque para el futuro, de alguna manera, legitima al Consejo a hacer otras presentaciones por otras cuestiones en representación de todos sus matriculados. Así que le da una fuerza muy importante al Consejo pensando en su intervención en el futuro. Esto ya pasó con los abogados y el Colegio Público de Abogados, que habitualmente presenta medidas cuestionando normativa y en todos los casos siempre se acepta su legitimación. Simultáneamente el Consejo envió a la FIP una nota pidiendo que se prorrogue por 15 días estos vencimientos hasta que la justicia efectivamente defina la cuestión de fondo, no solamente la legitimación. Vamos a ver qué novedades hay con eso. No sé, quizás Juan, si vos querrías agregar algo. Y por último, yendo a las cuestiones provinciales que siempre tocamos, La Pampa, que como ya les habíamos adelantado, volvió a fase 1, o sea que tiene una cuarentena mucho más estricta, aceptó, esto es una buena noticia para los productores bonaerenses, pero también para otras provincias, que los apicultores de Coronel Suárez le presentaran un protocolo autoimpuesto por los apicultores de Coronel Suárez, la verdad que interesante, una cooperativa de esa zona que necesitaba ingresar a trabajar a La Pampa porque tenían colmenas y tenían galpones en La Pampa. Desarrolló un protocolo proactivamente, por motu propio, lo presentó a la provincia de La Pampa y la provincia de La Pampa lo autorizó en su reunión de los lunes hace 15 días, y esto salió la semana pasada, en su reunión de comité de crisis de La Pampa de los lunes, lo autorizó, con lo cual hoy están pudiendo ingresar con un protocolo de traqueo y de seguimiento autoimpuesto. Así que es interesante, hay otros apicultores de la provincia que ya están trabajando en el mismo sentido, también de otras zonas del norte de la provincia de Buenos Aires, pero lo decimos porque quizás para otras actividades, que no sean solamente la apicultura, que hoy están teniendo dificultades para ingresar a La Pampa, o también, ¿por qué no, otras provincias? Ya hablamos de las provincias del norte, de San Luis,
Bueno, puede ser un primer leading case exitoso de interacción entre un sector de la producción y una provincia donde la provincia acepta un protocolo para que puedan trabajar. Así que esas son las principales novedades de esta semana. Martín, ¿vamos con vos? Vamos nomás. Buen día a todos, a todas. A ver, tenemos varios temas. Uno, me lo pidió Hugo hace un rato, antes de entrar, me dice, tenés que mencionar la deuda, te guste o no, así que vamos a tener que mencionarla. Se cerró finalmente un acuerdo con ese gran bloque que había bloqueado a la mayor parte de los acreedores institucionales, de los fondos de inversión que tienen la ley extranjera de la deuda. ¿Qué significa esto? En principio que ahora en esta semana se va a presentar formalmente la propuesta corregida de canje de deuda por parte de Argentina ante la SEC, la Securities and Exchange Commission, lo que sería la Comisión de Valores de Estados Unidos, y ahí van a dar tiempo hasta fin de mes, van a estar básicamente 2 semanas, para presentarse y aceptar esa propuesta, todos estos fondos. Queda algún fondo, por supuesto, que todavía no estaba en ese comité. Hay uno o dos importantes que pueden tener cierta, no sé si capacidad de bloqueo, pero en algún bono, puede que sí, en algún bono puntual, y ahí obviamente el gobierno está dirigiendo sus cartuchos en estos días. No terminó la negociación, digamos, es simplemente una cuestión de que sí está bastante cerca la mayoría, en la mayor parte de los bonos, y en principio, si se cumple el acuerdo tal como se anunció la semana pasada, Argentina debería poder anunciar a fin de mes que el canje se completó en forma exitosa, más allá de que además a la versión local de la deuda se le propone lo mismo, ¿no? Y eso va por ley. La pregunta es, bueno, ¿y eso en qué nos cambia ahora, en lo inmediato, el manejo micro, ¿no? El manejo de nuestros negocios? Hay dos grandes cuestiones. Por supuesto, esto tiene una mirada macro, una mirada macroeconómica que nos impacta porque es una fuente menos de incertidumbre. A futuro es un riesgo menos para la economía argentina, un riesgo menos de holdouts y de juicios que puedan embargar activos argentinos, activos del Estado argentino en el exterior, y también es más certeza respecto de cuánto tiene que fluir de Argentina en dólares para el pago de la deuda al exterior cada año. Entonces, esa clarificación ayuda a descomprimir tensiones en el mercado cambiario. Es parte de lo que vimos a fin de la semana pasada con algunos días de más tranquilidad en los mercados cambiarios paralelos al dólar oficial, incluso con la baja del dólar blue, etcétera, que no es que sea que listo, que se equilibró y se estabilizó, y de hecho ya vimos que empezó a subir de vuelta, pero al eliminar una fuente de incertidumbre, por supuesto es una buena noticia en ese aspecto. Esperemos que se sigan eliminando las demás. Alguna, ahora lo charlamos, es el coronavirus y va a ser más difícil. La segunda cuestión inmediata es que había muchas empresas que por ahí tenían problemas para acceder al financiamiento externo que necesitaban, incluso de sus casas matrices, por muchas dudas respecto de la capacidad de repago que iban a tener a futuro. Ese es el otro punto que ahora se debería destrabar. Empresas cuyo problema no era su esquema de negocios de mediano plazo, de vuelta, sacando el coronavirus del medio, sino la posibilidad de que Argentina no pudiera darle las divisas para repagar esas deudas o incluso para girar ganancias, implicaba que muchas casas matrices u organismos financieros negaran el acceso al crédito de empresas argentinas o lo pusieran mucho más caro. Eso debería ahora normalizarse un poco al menos, y es el gran tema siempre para las empresas de las renegociaciones de deuda en cada país. Pasa que en Argentina estamos lamentablemente mal acostumbrados a tener renegociaciones continuas. Hay más temas, hay más detalles, pero eso me parece que son los dos que hay que destacar ahora para quienes necesiten pensar el impacto inmediato. A mí me interesaba igual también hablar un poco de qué está pasando con el crecimiento y el empleo en Argentina, porque se mantiene, así como veníamos diciendo que lo de la deuda se iba a solucionar, que se iba a llegar a un acuerdo, también venimos diciendo que el piso de actividad económica fue abril. Y esto se viene confirmando, y hay varios datos de junio y julio que marcan mejoras interesantes que hay que empezar a analizar para ver en qué momento volvemos al momento previo del funcionamiento de la economía, previo a la pandemia. Hay un primer dato
que todavía es de mayo, porque los datos de empleo registrados salen con bastante demora, como verán, pero que en mayo de 2020 tuvimos 11.700.000 trabajadores y trabajadoras registradas. ¿Esto por qué es relevante? Porque son casi 100.000 menos que un mes antes, que en abril, cuando uno saca la estacionalidad. O sea, sigue bajando la cantidad de trabajadores, pero la caída es cada vez menor. Y eso es un punto interesante. Sobre todo porque además la caída obviamente está muy concentrada en los sectores más precarizados en términos de contratación, que obviamente en Argentina son los monotributistas. De los 92.000 empleos menos de un mes al otro, 70.000 fueron monotributistas. 10.000 casi fueron empleadas de casas particulares. Digo, tenemos ahí dos sectores muy golpeados. Después hay caídas menores tanto en autónomos como en empleo público, del sector público. Y esto tiene diferencias. Mientras en Tierra del Fuego empezó a haber algún tipo de adaptación de algunas empresas, de algunas fábricas, y aumentó el empleo registrado en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es además la provincia con menos informalidad laboral del país, por todo esto del régimen de promoción que han tenido históricamente. Después tienes otras provincias importantes, incluso como Tucumán, que cayó casi 2% del empleo registrado en mayo. ¿Esto a qué va? Digo, hay mucha preocupación hoy por el déficit, ¿no es cierto? Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el déficit con lo que estás diciendo de empleo? El déficit fiscal hoy necesita que la recuperación económica se consolide y empiece de alguna manera a convertirse en un proceso de crecimiento, porque eso le va a permitir recuperar recaudación, que es uno de los grandes problemas, como ha caído básicamente a la mitad, y dependiendo del mes que tomemos, más. Esa recaudación perdida, obviamente, abona a un mayor déficit, pero además porque está teniendo el Estado que hacer transferencias continuas para sostener los ingresos de las familias. Eso obviamente no va a desaparecer de un día para el otro. El ingreso familiar de emergencia, el refuerzo de asignación universal por hijo o los ATP no pueden desaparecer de un día para el otro en el contexto de una economía que no va a recuperarse de un día para el otro, pero puede gradualmente ir reduciendo el costo fiscal, cosa que el gobierno ha intentado manejar, pero todavía estamos hablando de números muy altos, pese a los cambios mes a mes que le pusieron al ATP, etc. Y ahí me interesaba marcar una diferencia muy grande que hay entre los dos modelos que estamos viendo, y esta es la discusión que se viene en términos de qué política de empleo en medio del coronavirus funcionó mejor a nivel mundial. Tenemos un país como Estados Unidos que dijo, a mí no me preocupa que nadie despida, despidan lo que haga falta. Estados Unidos le transfiere plata, y este es un programa que de hecho está en discusión de vuelta ahora porque venció y tiene que renovarlo el Congreso de Estados Unidos, le pasamos plata a las familias, derecho. Y esto se contrapone con el enfoque europeo. El enfoque europeo apuntó a sostener los puestos de trabajo. Entonces, ¿qué pasó en cada lugar? En Estados Unidos, la tasa de desempleo, ustedes han visto los números, los hemos traído acá, la tasa de desempleo es la más alta en casi un siglo. Tuvieron los registros de pedido de seguro de desempleo más altos en la historia, por mucho, y eso, si bien fue mejorando, todavía no recuperó. Y de hecho, se prevé que recién las tasas de desempleo previas al coronavirus tarden 3 años. Esto lo prevé la Fed, no lo está previendo nadie privado, está previendo la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, que recién para 2023, va para 2024, de hecho, se prevén que recupere la tasa de desempleo que había antes del coronavirus. Pero, ¿qué tiene esto? Digo, uno mira el último dato que tiene la Fed, que es el de abril, y los ingresos en Estados Unidos mejoraron, los ingresos en las familias, crecieron los ingresos pese a que perdieron empleo. Esto por las transferencias. Y esto porque obviamente estos ingresos también fueron, de alguna manera, al ser medianamente todos por igual, favorecieron a quienes tenían menos ingresos, que fueron también los que perdieron primero el empleo. Ventaja de este enfoque. Todas las empresas que están despidiendo, que están cerrando, etc., uno podría pensarlos en términos schumpeterianos. Schumpeter fue un economista austríaco que hablaba de la destrucción creativa. Decía, bueno, en algún momento del proceso del capitalismo, vienen estas crisis que ayudan a destruir el capital que era más improductivo. Y en este caso, las primeras empresas que deberían quebrar, como cualquier crisis, serían las más improductivas. Esto es de la teoría al menos, y no estamos diciendo
que no vayan a quebrar empresas productivas, sobre todo por el tamaño de esta crisis, ¿no? Pero entonces Estados Unidos está favoreciendo esas quiebras, de alguna manera. Y lo que podría pasar es que cuando empiece a recuperar la economía, esos trabajadores y trabajadoras sean absorbidos por nuevas empresas en nuevos sectores que serían los productivos, los de mayor productividad. Esa sería la mirada que, si funciona el enfoque, sería la mirada positiva respecto de lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Qué problema tenés? Bueno, por supuesto que en el medio hay empresas que eran productivas y que quebraron, y hay puestos de trabajo que eran valiosos y que al perderse, tarda uno y una en recuperar el know-how, ¿no? La capacidad de trabajo en esos puestos. Tomás a alguien nuevo cuando la crisis haya pasado, esa persona nueva tiene que capacitarse, aprender ¿no? tener el expertise, aprender el puesto de trabajo en sí, y eso lleva un tiempo. Entonces, por eso acá hay mucho énfasis en quienes estén pensando en sostener actividad, incluso eventualmente en mantenerla similar a como era antes del coronavirus. Después del coronavirus, tienen que tener en cuenta esta mirada de cómo sostener los equipos, que es algo que Mati, en lo que Mati ha hecho mucho hincapié en estas semanas, ¿no? Cómo se hace todo esto. Y hay otra cuestión en Estados Unidos, que es la cuestión racial, obviamente. Y también de edad, porque los primeros en ser despedidos han sido los sectores más vulnerables, y ahí digamos, la cuestión del empleo joven y el empleo en la población afroamericana es un tema, porque también van a tardar en recuperar. Rápido, ¿cuál es el otro enfoque? El europeo. En el europeo intentaron mantener los puestos de trabajo, y entonces, por ejemplo, de hecho no aumentó la tasa de desempleo en los principales países de Europa, como puede ser Alemania o el Reino Unido, incluso saliendo de la zona euro. Acá obviamente la apuesta es exactamente al revés. Si bien hay reducción de ingresos en las familias, se apunta a sostener los sectores productivos. El riesgo es estar sosteniendo también sectores improductivos. Ese debate va a estar ahora, el próximo, les diría el próximo año, muy candente, porque de hecho estamos teniendo lo que en economía no existe, que son experimentos. Tenemos un experimento ahí sucediendo en tiempo real en la economía mundial. Veremos los resultados en estos próximos meses. Pero comparemos con Argentina, para cerrar un poco esta parte, y cedo la palabra. ¿Qué pasaba en Argentina? ¿A qué fuimos? Argentina intentó sostener los puestos de trabajo a través de los ATP, también intentó sostener los ingresos de las familias a través del ingreso familiar de emergencia. Hay que entender que ese híbrido surge de un problema distinto. Argentina ya venía en crisis, ni siquiera estoy hablando solo de la recesión iniciada en abril de 2018 y que continúa. Estoy hablando de un estancamiento económico desde 2012, y de que si uno mira los datos sociolaborales, estamos muy mal como país desde hace por lo menos 20 años, de la crisis del 98 al 2002. Nunca logramos reducir ni la tasa de pobreza abajo de, por decirlo rápido, 1/3 de la población. Llegó a 27% de la población, sigue siendo un montón, 1/4 de la población. No logramos bajar la tasa de desempleo nunca abajo del 6-7%. Estamos hablando de mucha gente, muchas familias, con mucha precarización, con mucha vulneración de sus condiciones de vida durante mucho tiempo, y una cuestión entonces estructural que no se podía atender de la misma manera solo con las herramientas, digamos, eligiendo herramientas, ¿no? Como hizo Europa o hizo Estados Unidos, sino que había que atender ahí urgencias para justamente, no solo por una cuestión ética, sino también una cuestión de paz social. Estamos teniendo una crisis tremenda, que no es solo el coronavirus, sino mucho mayor, y fíjense que mal que mal, con todos los problemas que hay en muchos barrios, no ha habido los conflictos sociales que hemos tenido en otras épocas en Argentina, por suerte en un sentido, ¿no? Y cierro entonces con lo que preguntaba al comienzo. ¿Qué pasa con algunos indicadores que nos marcan si estamos empezando a recuperar o no? Tenemos un montón de datos de la semana pasada que me gustaría contar rápido. La industria en junio, sexto mes del año, se contrajo todavía 6,6% interanual, pero, punto uno, la baja viene siendo cada vez más moderada. Eso es una buena noticia. Hay ya 4 sectores que empiezan a crecer en junio, ¿sí? De esos 4, el que más crece, el que más tracciona, es alimentos y bebidas, y ahí hay un montón de sectores que hay que mirar que hacen a los agronegocios, ¿no? Tenés algunos que cayeron, molienda de oleaginosas cayó mucho, 13%, y todos estos datos son interanuales, ¿no? Frutas y legumbres, ahí
Hugo mencionaba los regímenes, bueno, frutas y legumbres sigue cayendo, yerba y té y café sigue cayendo, pero hay un crecimiento importante en vino, hay un crecimiento importante en lácteos, y eso obviamente empieza a mostrar que algunos sectores empiezan a recuperar. Del lado, ya yendo a julio, hay datos buenos industriales. La producción de vehículos recuperó, y si se fijan las noticias últimas, ya son las fábricas anunciando que vuelven a poner segundo y tercer turno en marcha, y eso de vuelta es una buena noticia. En julio, la producción de vehículos está casi a la par de un año antes. No es que sea, de vuelta, no es que sea una gran señal eso en el sentido de que hace un año también estábamos en crisis, pero recuperó el efecto de la pandemia y pudieron reabrir al menos a los niveles pre-pandemia, los niveles de hace un año, no tanto todavía las ventas, pero sí la fabricación de autos. Mejoró mucho la venta de insumos para la construcción en julio, vamos a ver el dato después de construcción oficial, pero ya los insumos para la construcción aumentaron. Las ventas minoristas, en definitiva los comercios a la calle, están percibiendo, esto no hay dato de ventas, sino de la percepción que tienen los comerciantes y las comerciantes, están percibiendo que empieza a moderarse la caída, y la recaudación tributaria también empieza a dar muestras en julio de una mejora, no porque haya mejorado en términos reales, de hecho aumentó 24% interanual, 24% contra una inflación arriba de 40 es una caída fuerte, pero comparado con marzo, que decíamos estuvo arriba 50% de la caída real, estamos en un sentido mejor. Y termino, si me permiten, con un dato de Brasil. La semana pasada lo habíamos mencionado, que Argentina viene perdiendo participación en Brasil. Bueno, salieron los datos de julio de importaciones totales de Brasil. Brasil volvió a reducir sus importaciones mucho, 35% interanual de caída, y es el cuarto mes consecutivo que caen las importaciones en Brasil. Esto marca justamente la crisis y marca que en Brasil, en un sentido, la recuperación va a llegar más tarde, porque todavía no llegaron a su piso de caída, porque obviamente es el país más golpeado por el coronavirus. Ahí hay un tema con las carnes. Después, si quieren, charlamos de las exportaciones de carne, que Brasil tiene un rol ahí con nuestras exportaciones de carne. Pero lo que sí es relevante y sí me importa marcar es, de vuelta en julio, Argentina perdió mercado en Brasil. Incluso siendo que Brasil retrajo 35% sus importaciones totales, desde Argentina las retrajo 40%. Entonces volvemos a tener un problema de que lo que Brasil deja de importar tiene mucho que ver con lo que exporta Argentina. Y por quinto mes en el año, en lo que va del año, Argentina representó menos del 5% de las importaciones de Brasil. Como les dije, esto antes de este año había pasado en un mes, desde el año 97 hasta 2019 inclusive, y ya pasó en 5 de los 7 meses de 2020. Estar abajo del 5% de lo que Brasil importa con participación argentina. Eso es un tema a seguir mirando a futuro, porque obviamente no solo hace la recuperación de la pandemia, sino que hace a la integración regional, el rol del Mercosur y de las distintas instituciones que tenemos en el Cono Sur, y a, bueno, en definitiva, cuál es nuestro vínculo con nuestro, hasta acá, principal socio comercial. Si les parece, por supuesto, si hay preguntas las seguimos charlando, vemos cualquier tema que surja, pero por lo pronto creo que acaparé bastante y Mati tiene bastante para decir también. No tanto, no tengo tanto para decir. Muy bueno lo de todos. Antes de arrancar, habíamos dicho todos que teníamos muy poco para decir, y la verdad que ya no cumplimos la profecía de que teníamos poco para decir. Al final dijimos todo bastante. Nobleza obliga, Martín no dijo que tenía pocas cosas para decir, Martín tenía varias cosas para decir, y está muy bien porque es súper interesante todo lo que fuiste comentando. Yo lo que les quería comentar hoy es, en línea con lo que venimos hablando las últimas veces, que venimos así como machacando todo lo que tiene que ver con la parte interna de la organización, que hay muchísimas cosas para decir lunes a lunes. Me pasa muchos lunes que digo, bueno, ¿qué vamos a decir el próximo? Medio como que se va a agotar y siempre aparece algún tema nuevo, o leyendo algo, o viendo una nota, o acordándome de algo puntual. Siempre hay algo para traer, para compartir. La vez pasada
habíamos hablado de esto, de este concepto de las personas que no tienen quizás un poder formal dentro de la estructura de una organización y pueden ser personas que traccionen a modo positivo para lo que queremos hacer con las organizaciones, y también están las personas que traccionan de manera negativa, ¿sí? Y para identificarlo fácilmente, decíamos, estaban los arquitectos culturales versus los asesinos culturales, y que era muy importante poder identificar ambos. A los asesinos culturales para tenerlos lo más encasillados posible y que hagan el menos daño posible a la organización, y los arquitectos culturales es importante identificarlos, primero preparando el terreno, decíamos, a partir de eso ellos iban a surgir, y después darle las herramientas, el espacio y la confianza para que lideren de la manera que solo ellos saben liderar, y que hacen que la organización vaya hacia el lugar donde los gerentes, los CEOs, etcétera, quieren que vaya. Y habíamos puesto como ejemplo al Barcelona de Pep Guardiola, y pensaba en estos días de quién no es el sueño de lograr que el lugar donde uno trabaja tenga la precisión y lo vistoso de lo que tenía ese equipo de Barcelona, ¿no? Hoy en día, sobre todo en la pandemia, que pasaron muchos partidos viejos, y si alguno ha agarrado alguno de esos partidos donde juega contra el Real Madrid, de repente ganaba 5-0 o 6-1, o finales de Champions, el entendimiento que terminaba teniendo ese equipo en la cancha era como fruto de un montón de decisiones previas, ¿no? Desde la institución, desde el cuerpo técnico y desde los jugadores, que los jugadores terminaban desarrollando en el campo de juego en esos 90 minutos lo que venían mamando de alguna manera desde muchísimos años, y muchos de ellos desde las inferiores, desde la Masía. Entonces podés tener el ideal y está perfecto, y siempre es, bueno, ¿qué cosas podemos hacer para tratar de acercarnos a eso, ¿no? Después, ganar o no ganar, sobre todo en el fútbol, es aleatorio, la pelota puede entrar para un lado o para el otro, le pegás por arriba y te lo perdiste, si le pegabas por abajo Palacio, quizás ganábamos 1-0 el Mundial. Y algunas de las herramientas que estuvimos conversando eran esto, ¿no? La importancia de la comunicación, el tema de las distintas culturas, y hacíamos un poco sobre la cultura del compromiso como una ventaja sobre el resto de las culturas, el liderazgo, la visión y el propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quería compartirles una herramienta que no es nueva, tiene ya sus bastantes años, creo que va a cumplir 40 en breve, pero sigue siendo bastante vigente para analizar y hacer un diagnóstico de si realmente estamos alineados en distintas dimensiones que son claves para la organización, ¿no? Nosotros decimos, queremos ir hacia tal lugar, pero para ir hacia ese tal lugar deberíamos estar alineados en distintos factores que son muy interdependientes entre sí. La herramienta se llama el modelo de las 7 S, lo inventaron Tom Peters y Robert Waterman en un libro que lo llamaron En búsqueda de la excelencia, donde hacían como una especie de diagnóstico y evaluaban a unas cuantas compañías de Estados Unidos que hacían varias décadas que venían trabajando bien y venían sobrellevando las crisis con éxito. Y ellos armaron este modelo de las 7 S como una forma rápida de agarrar y evaluar y de sacar una foto y decir, ¿estamos alineados? Si no estamos alineados en alguna de las 7 S, ¿qué cambio deberíamos hacer para estar más cerca de lograr que la organización realmente vaya hacia donde queremos que tiene que ir? También se lo conoce como el modelo de las 7 S de McKinsey, porque ellos en su momento eran socios y trabajaban en McKinsey. Y se divide como en dos componentes, una parte que son duras de estos elementos y otra parte que son blandas. Se llama de las 7 S porque todas las palabras empiezan con la letra S. Esto lo hicieron porque era fácil de recordar, porque es fácil no solo para recordar uno, sino también para comunicar, y también es una muy buena herramienta de marketing. Los elementos duros, está la parte de lo que es la estrategia, la estructura y los sistemas, y la parte blanda, ellos hacen referencia al equipo, al estilo, a las habilidades y a los valores
compartidos. Los elementos duros o más fuertes, el hard, son como siempre los más fáciles de no solo identificar, sino también definir y poder influenciar. Uno desde la gerencia o de puestos de mando puede influenciar de manera directa sobre estas tres partes duras. En cambio, sobre la parte más blanda es un poco más difícil a veces de describir, es más el intangible, pero también es muy importante tenerlo en cuenta y hemos visto en los últimos lunes que termina siendo el corazón de toda de toda la organización, ¿no? La gente, la cultura, cuáles son los valores, cuál es el propósito, etc. Brevemente, para resumirlos a cada uno de ellos, el objetivo del modelo es ir haciendo preguntas, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa y dice, bueno, empezamos por la parte dura, la estructura, es empezar a ver, bueno, cómo estamos organizados, cómo se relaciona, interactúan las distintas variables, como pueden ser las unidades de negocio. Tenemos las estructuras geográficas, la estructura de gestión es centralizada, descentralizada, la forma jurídica misma de nuestra entidad es una sociedad anónima, es una SRL, nuestra fórmula de expansión, cómo nos vamos a expandir, la organización jerárquica, si es centralizada, descentralizada, etcétera. Todo ese contexto nos da que, bueno, tenemos un tipo de estructura determinada. Después se puede pasar a la estrategia. ¿Qué tipo de estrategia tenemos hoy en día? ¿Cómo nos organizamos para conseguir los objetivos de la organización, ¿no? ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? Nuestra ventaja competitiva en estrategia va a ser el costo, va a ser la calidad, va a ser el servicio, ser líderes técnicamente. ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? Penetrar en nuevos mercados, desarrollar un nuevo producto, mejorar el servicio al cliente. Y después pasamos a los sistemas, y es entender qué sistemas necesitamos, tanto formales como informales, para poder dar sustento a estas dos cosas que veníamos conversando previamente. Y una vez que tenemos esas tres definidas, las duras, y decimos, bueno, esta es la foto, pasamos a las blandas. En las blandas pasamos primero a lo que es el personal, el staff, que son los empleados, la columna vertebral, un poco el corazón de la organización, en conjunto con los valores compartidos, y ahí entramos a ver, bueno, qué tipo de personal necesitamos, qué tipo de personal estamos contratando, cuáles son las capacidades, las competencias, cómo los reclutamos, cómo vemos, si los desarrollamos o no los desarrollamos, cuáles son las características de los mismos. Después vamos a las habilidades. ¿Qué habilidades tenemos que tener como organización en el conjunto, ¿no? Como individuos y también como organización. La sexta es el estilo, que podríamos decir que es la cultura también, y cuando hablamos de cultura podemos ir a unos lunes previos, cuando hablábamos de estas 5 tipos de cultura que tenían las organizaciones, que podían ser las de ingenieros, las estrellas, los burocráticos, los de la autocracia, y después los que compartían entre ellos, los del compromiso. Y después lo último es ver cuáles son los valores que tenemos como organización y que compartimos, si van en línea, si son valores que amalgaman a toda la organización, si todos tenemos esos mismos valores, si todos compartimos la misma visión, si cuando agarramos y terminamos cada uno de estos 7 factores están interrelacionados entre sí, tienen una lógica, tenemos más chance de que nos vaya bien de que nos vaya mal. Esto es simplemente para entender dónde estamos y para ver qué nos falta alinear. Es una buena herramienta, no necesariamente que esté todo alineado significa que nos vaya a ir perfecto, pero es un buen puntapié. Es como cuando uno tiene que salir a la ruta, tenés que generalmente hacer algún chequeo al auto, y la parte de la alineación es fundamental. Bueno, esto es un poco eso, es entrar al auto, llevarlo al taller y que lo alineen y que hagan que todo funcione lo mejor posible para llevarnos al destino al que queremos ir. Eso es un poco lo que quería traer hoy. Sobre esto hay mucha bibliografía. Ponen modelo de las 7 Cs en Google y les va a aparecer de todo, así que con esto cierro la disertación de hoy, y nadie dijo nada de mi corte de cabello. Sí, o también estuvimos hablando antes del corte, también
Martín se hizo un corte, y yo también, lo único que falta es Huguito, que Yo no pude, la semana que los viene. envidio mucho. Bueno, lo importante acá, Colo, me parece saber primero a dónde queremos ir, ¿no? Como empresa, que es lo más difícil muchas veces, es lo más básico, pero también es difícil de determinar a dónde queremos ir. Bueno, un poco yendo a las preguntas, ya que no está nuestro querido moderador, hay una pregunta que consulta sobre, dado que esta semana de presentación de declaraciones juradas para el pago de cuotas, habría que hacer alguna inscripción previa para las cuotas. La realidad es que una vez que se presenta la declaración jurada, vas a mis facilidades y ahí podés generar un plan por cada impuesto, digamos, por bienes personales y por impuesto a las ganancias 2019. Para eso se va a pagar un anticipo del 25% y 3 cuotas consecutivas. Importante saber también que esa cuota tiene hoy un interés, devenga un interés de 2.36%. Y después pregunta cómo queda el tema de anticipos. La realidad es que para los anticipos no hay confirmado nada, por ende el cronograma queda septiembre, octubre, diciembre, febrero y abril. Sería un poco el cronograma de los anticipos. Entiendo que no hay ninguna pregunta, no sé si Huguito, Martín o el Colo quieren hacer algún comentario. Si no, cerramos y los invitamos a que nos puedan también hacer cualquier consulta durante la semana. No sé si alguno quiere decir algo. Te iba a decir algo parecido, que en la semana pregunten, porque a veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué temas pueden ser más interesantes? Hoy Hugo me preguntaba por la deuda, hoy pensaba hablar de algunos temas sectoriales, los podemos dejar para el lunes que viene, pero hay sectores a seguir, carne, lácteos, vinos, que están teniendo oportunidades interesantes y mucho cambio durante la cuarentena, y me parece que hay mucho para charlar. Obviamente en la semana vemos qué intereses tienen, y además de la pregunta obvia, que es cuándo se va a cortar el pelo Hugo, ¿no? Pero el resto lo podemos charlar en la semana. Ahí está el mail abajo, así que mándenos mail a agromanagement.global@gmail.com, o nos pueden encontrar en las redes sociales también. Bueno, chicos, buena semana, a seguir trabajando, esperamos sus comentarios y nos vemos el lunes que viene. Gracias por estar ahí. Buena semana para todos. Luego, Hasta gracias, luego. Mauge. Chau, Gracias, chau. Mauge.